Saludos Tolkientachi, en este vídeo vamos a hablar de los anillos de poder, pero no de la serie de Amazon, sino de los anillos de poder que aparecen en El Señor de los Anillos, El Silmarillion y en El Hobbit. Teniendo en cuenta cómo se están desarrollando los hechos, sabemos que la serie de Amazon irá de los anillos de poder, incluyendo el único, que fueron fabricados durante la Segunda Edad, pero también tengo la fuerte creencia de que no veremos todo tal y como está en los libros, y si habéis visto por redes las últimas noticias, me entenderéis. Lo primero de todo es que los anillos fueron creados por influencia de Sauron, gracias a la habilidad de Celebrimbor. Celebrimbor era en este punto el mayor artesano de los Noldor de su tiempo, y quizás esto fue resultado de la herencia de ser nieto de Fëanor. Sauron había intentado influir en los elfos, que en la Segunda Edad se encontraban en la Tierra Media, intentando engañarles con mentiras, ya que aprovechando que los elfos conocían que iba a llegar los enviados de los Valar, que posteriormente sean conocidos como Istari, Sauron adoptó la forma de Anatar, el Señor de los Dones. Esta forma era una forma hermosa, de gran divinidad, un disfraz que ocultaba su oscura esencia. Sin embargo, únicamente los elfos Noldor, artesanos y herreros de Eregion, los Wide-Ear Myrdain, dirigidos por Celebrimbor, fueron los que cayeron en su engaño. De esta forma Celebrimbor fabricó los anillos de poder, y estos anillos estuvieron siempre bajo el poder de Sauron. En total fueron construidos 20 anillos. 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 para los señores enanos en palacios de piedra, 9 para los hombres mortales condenados a morir, 1 para el señor oscuro sobre el trono oscuro de la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras, un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. De entre estos anillos, los anillos de los elfos fueron creados por Celebrimbor siguiendo la técnica de Sauron para su creación, pero sin que fueran teñidos de oscuridad, y en secreto Sauron forjó el anillo único para subyugar los anillos de los hombres y enanos. Cuando Sauron se puso el anillo único, los elfos comprendieron la traición de Sauron. Sauron atacó Eregion y como consecuencia de ello, Celebrimbor murió, y Eregion fue destruida por la guerra. Los anillos de los hombres y enanos fueron robados por Sauron, pero por suerte Celebrimbor pudo salvar los anillos de los elfos. Anillos de enorme poder, que si bien no llegaban a la altura del único, eran importantes fuentes de poder para sus portadores. Pese a que Sauron no pudo conseguir esos anillos, decidió continuar con su plan, y subyugó a otras razas. A los hombres se les dieron 9 anillos. Se otorgaron a grandes señores de los hombres que multiplicaron su poder, que quedaron esclavizados para siempre, perdieron su voluntad y se adentraron en la sombra. Fueron conocidos como los Nazgûl, y el más poderoso de ellos fue el rey brujo de Angmar. También encontramos a Khamûl, que sería el segundo en poder, y dirigiría las fuerzas en Dol Guldur, en la Guerra del Anillo. Conocemos la procedencia de algunos de ellos, como Khamûl, que era oriental, y posiblemente la mayoría provenían de estas regiones, o quizás del sur. Pero 3 de ellos eran númenóreanos. Podemos suponer, aunque no es una certeza, que Gothmog, que en las películas aparece como un comandante orco, podría ser un Nazgûl, pero no hay consenso con respecto a esto. Los Nazgûl fueron la élite de las tropas de Sauron, y el rey brujo fue el líder de este grupo, y el segundo de Sauron. Gracias a ellos el reino de Arnor finalmente sucumbió, y este brazo armado era una pieza fundamental en el plan de Sauron. Solo 2, como mucho 3, son conocidos, y de entre los 2 seguros, solo Khamûl tiene un nombre que se recuerda. El resto de los señores de los hombres se abandonaron a Sauron, y ni sus nombres se recuerda. Pero desde luego en ningún caso es canon que Ar-Pharazôn, Helman o Martillo o Isildur sean Nazgûl, como en el juego de Sombras de Guerra, ni otros nombres dados en MMOs o en juegos de cartas. En lo que respecta a los 7 anillos de los enanos, uno pudo haber sido entregado a Durin III por Celebrimbor antes de la destrucción de Eregion, pero también es probable que según otras versiones Sauron se apoderara de ellos y los distribuyera. El plan de Sauron fracasó, pues los anillos no tuvieron efecto en los enanos. No pudo por tanto influir en la voluntad de los señores enanos y Sauron optó por recuperarlos. En el momento de la Guerra del Anillo, Sauron tenía 3 de ellos en su poder, pues los 4 restantes habían sido destruidos o devorados por los dragones, por lo que se daban por perdidos o de extremadamente difícil recuperación. El último anillo que se consiguió recuperar fue el anillo de Thror, anillo que le arrebató a Thrain II. Este anillo sería el que recibió Durin III, y Thror heredaría el anillo tras la muerte de Dain I y de su hijo Gror. Como curiosidad, Dain II, que era rey del pueblo de Durin en Erebor, tras matar al dragón Smaug, fue tentado por Sauron, prometiéndole los 3 anillos enanos que tenía en su poder
a cambio solamente de información de Bolsón. A cambio únicamente de información sobre los Bolsón. Dain había conocido a Bilbo durante la guerra, y tras sopesarlo decidió mandar a Glóin y su hijo Gimli a Rivendell, y participaron en el concilio de Elrond. Por último hay que destacar los anillos de los elfos. Estos anillos eran los más poderosos de los creados por Celebrimbor. Eran los únicos anillos que tenían nombre propio, y eran Nenja el anillo del agua, Narja el anillo del fuego y Bilja el anillo del aire. Estos anillos no estaban ligados de la misma forma que el resto del anillo único, pues Sauron no participó activamente en su creación. Pese a ello sí que fueron realizados con los mismos métodos, y debido a esto siempre estuvieron influenciados por Sauron. Los elfos portadores se quitaron los anillos cuando el único fue revelado, ya que escucharon la voz de Sauron tras ponerse el único, y ocultaron los anillos lejos de la influencia de Sauron. Pocas veces fueron usados por el temor de que Sauron lo descubriera. En lo que respecta al anillo Nenja, era el más poderoso de los tres, según se afirma en los cuentos inconclusos, y fue portado por Galadriel desde el principio. Narja le fue otorgado a Círdan, el carpintero de barcos, pero Círdan vio en Gandalf, a su llegada a Tierra Media, un gran corazón y sabiduría, y eligió dárselo al mago gris antes que a Saruman, que era el líder de la orden. El último fue el anillo Bilja, que fue portado por Gil-galad, y debido a su fallecimiento en la Guerra de la Última Alianza, Elrond recibió el anillo. La presencia de Sauron en los anillos afectaría sobre todo hasta la Guerra de la Última Alianza, pues una vez terminada y con Sauron convertido en una sombra de lo que fue, los señores elfos usaron sus anillos como herramientas para la paz. Elrond defendió Rivendell, Gandalf inspiró los corazones de los pueblos libres y estuvo siempre acompañado del anillo mientras estuvo a Tierra Media, y Galadriel protegió y embelleció Lórien, y posteriormente destruiría Dol Guldur. Como seguían ligados en cierta forma al anillo único, tras la guerra, los anillos de poder, tanto élficos como los de los hombres y los enanos, perdieron su poder, y su vinculación maligna, y su valor era meramente material. El último de los anillos fue el anillo único, el más poderoso de todos, y aquel que buscaba ligar la voluntad de los demás portadores a Sauron. Fue forjado en el Monte del Destino, por el Maiar Sauron, aprovechando sus conocimientos como artesano. Para su creación, Sauron empleó una gran cantidad de su espíritu y poder, de tal forma que Sauron, sin el anillo, tenía un poder mínimo, comparado con su estado normal. Pero con el anillo, su poder se veía potenciado. Sauron se convirtió en la principal amenaza para los pueblos libres, con la creación de los anillos, y tras la caída de Eregio en la Tierra Media, corría el riesgo de caer en sus manos. Únicamente Ar-Pharazôn, que también se había nombrado a sí mismo rey de todo, se le opuso, y ante la imposibilidad de Sauron de derrotar al rey de los hombres de Occidente, Sauron decidió propiciar la caída de Númenor de una forma menos violenta. Utilizó sus malas artes como consejero de Ar-Pharazôn y propició la caída del mayor reino de los hombres, y tras esto los supervivientes de los hombres elfos y enanos, que no habían caído en las manos de Sauron, se enfrentaron y derrotaron al Maiar. Todo esto puede parecer que ocurrió en relativamente poco tiempo, pero como todo lo que ocurre en la segunda y tercera edad, los sucesos están separados por bastantes siglos. El inicio de los intentos de Sauron por engañar a los elfos comenzó alrededor del año 1200 de la Segunda Edad, pero no sería hasta el año 1500 cuando los anillos de los hombres y de los enanos terminaron de fabricarse. Sauron partió a Mordor para forjar el único, pero antes de que lo terminase en 1600, Celebrimbor pudo forjar en 1590 los anillos élficos. 10 años después, cuando Sauron pudo terminar el anillo único, se sobrevino la caída de Eregion, que se consumó en el año 1701. Desde que Sauron recuperó los anillos, los pudo repartir entre hombres y enanos, por lo que los Nazgûl nacerían en esta época, como la élite de los ejércitos de Sauron. Sauron se rindió ante Ar-Pharazôn y causó la destrucción de Númenor en el año 3319 de la Segunda Edad. Para el año 3441 de la Segunda Edad, Sauron es derrotado e Isildur, hijo de Elendil, le cortó el dedo que portaba el único a Sauron, proclamándolo como recompensa para su casa y su pueblo como compensación por la guerra. Pese a que Círdan y Elrond, que en este momento tenían 2 de los 3 anillos élficos, le recomendaron destruirlo, el anillo corrompió el corazón de Isildur y lo llevó consigo para siempre. Por desgracia, Isildur moriría al poco tiempo, pues en el año 2 de la Tercera Edad, yendo a reclamar el reino de Arnor al norte de la Tierra Media, cae en la batalla de los Campos Gladios, junto con todos sus hijos excepto el menor de ellos, que se había mantenido todo ese tiempo en Rivendell. Cabe destacar que Isildur no murió junto al resto de sus hijos, sino que este, viendo que el combate se decantaba hacia un lado, abandonó a sus hijos
y huyó al río Anduin para salvar el anillo. El anillo finalmente se perdió en el Anduin durante largos años, hasta que fue encontrado por Deagol en el año 2463 de la Tercera Edad. Su primo Sméagol le asesinó para robarle el anillo, que había despertado una oscuridad en él. Doblegó la voluntad de Sméagol, que pasó a llamarse Gollum. Tuvo el anillo casi 500 años, hasta que en el 2941 de la Tercera Edad, Bilbo lo encuentra en la cueva de los Trasgos y consigue huir de Gollum. Los años siguientes, el anillo descansó en la comarca, en posesión de Bilbo, mientras que Gollum y las fuerzas de Sauron lo buscaban. En el 3001 lo recibe Frodo, cuando Bilbo abandonó la comarca, y Frodo partiría junto a Sam, Pippin y Merry en el año 3018, cuando vieron que Gandalf, que portaba el anillo Narya desde alrededor del año 1000 de la Tercera Edad, no volvía a la comarca. El anillo viajó de la comarca a Mordor para ser destruido, pero pasó por varias manos, ya que al poco tiempo de partir, Frodo dejó que Tom Bombadil se pusiera el anillo. Pero en Tom Bombadil el anillo no tuvo ningún poder, y ya en el año 3019, Sam cogió el anillo cuando Frodo fue secuestrado, después de ser atacado por ella la araña. Tras esto Frodo vuelve a ser el portador del anillo, y finalmente destruido, en un giro del destino cuando Frodo, que había sucumbido al anillo, es atacado por Gollum, que recupera más de 500 años después su tesoro, y producto de la euforia, resbala y cae a la lava del Monte del Destino, destruyendo el anillo. Todos los anillos de poder tenían ciertas propiedades comunes. Los elfos de Eregion crearon los anillos de poder para preservar sus tierras, intentando hacerlas tan hermosas como Valinor. Así, el poder de los anillos se caracteriza por prevenir y desacelerar la decadencia y el cambio del tiempo. Los anillos también aumentaban los poderes naturales del propio portador, aparentemente otorgando habilidades mágicas. Según Gandalf, un anillo de poder tiene la capacidad de cuidarse a sí mismo. El anillo podía decidir abandonar a su portador como lo hizo el anillo único, muchas veces para volver a Sauron. Un ejemplo de esto sería cuando en la cueva de los Trasgos, Gollum pierde el anillo y lo encuentra Bilbo. El anillo llega a Bilbo y, sin que él quiera, el anillo, que era capaz de cambiar su forma para adaptarse al dedo de su portador, se desliza en el dedo de Bilbo, haciéndole invisible y pudiendo escapar. El anillo único era un anillo virtualmente indestructible, y la única forma de hacerlo era la de arrojarlo al Monte del Destino, que es el lugar donde se forjó. El poder de apoderarse de la voluntad de los demás era especialmente fuerte en los hombres, y en manos de los seres poderosos como elfos o Maiar, el anillo les hubiera convertido en un segundo Sauron, más poderoso de lo que en ese momento era el propio Sauron, por lo que Gandalf, Galadriel y otros elfos rechazaron portarlo. No ocurrió así en el caso de Tom Bombadil, que debido a sus características particulares, el anillo no tenía ningún efecto en él, ni le hacía invisible ni le enturbiaba la mente. El problema de que no pudiese llevarlo Tom Bombadil es que en el concilio de Elrond se debate y se determina que Tom Bombadil olvidaría en algún momento el anillo y lo perdería, debido a su naturaleza despreocupada. Todos los anillos, a excepción de los anillos de los elfos, permitían a su portador hacerse invisible, mientras que el anillo único era instantáneo. Los anillos de los hombres funcionaban corrompiendo al portador y convirtiendo su cuerpo en un espectro, transformándolos en seres invisibles, salvo por sus vestimentas y armaduras. Pese a que los enanos no se vieron afectados por el anillo y no sirvieron a Sauron, es posible que los portadores de los enanos despertasen en ellos un aumento de la lujuria por el oro, lo que dio lugar a peleas entre ellos. Usaron sus 7 anillos para aumentar sus tesoros, y esto trajo a los dragones con resultados dramáticos para los pueblos enanos. Los 3 anillos élficos no hacían invisible a su usuario. El portador de uno de estos 3 anillos era capaz de curar y de preservar de muchas maneras. Los anillos de Galadriel y Elrond les permitieron defenderse de Sauron y proteger y preservar Lothlórien y Rivendell. Narya también tenía el poder de inspirar la esperanza y coraje a los demás, y esto fue usado por Gandalf en muchas ocasiones. Gracias a los anillos de poder, Elrond pudo curar a Frodo después de ser herido por el Rey Brujo en la cima de los vientos. Algo relacionado con los anillos es que Saruman es llamado el Hacedor de Anillos, pese a que no se tiene constancia de que creara ninguno. Sí que pudo haber realizado pruebas basadas en los escritos sobre la creación de los anillos, para intentar forjar el suyo. Lo que sí está claro es que desde Orthanc intentó encontrar el anillo único, que estaba perdido en el Anduin, y su deseo por el anillo fue tal que le llevó a aliarse con Sauron, con la falsa ilusión de que estaba aprovechándose de un débil Sauron, siendo Saruman el que realmente era un juguete en manos de Sauron. Por otra parte, el motivo por el que Galadriel no pudo regresar a Aman varía según la versión, pero en definitiva no sería hasta que Galadriel rechazó el anillo de Frodo, cuando éste estaba de paso en Lórien, cuando culminó una gran prueba para ella, y tras la Guerra del Anillo fue capaz de viajar hacia Occidente.
Nada más que decir, espero que os haya gustado este vídeo sobre los anillos de poder. Tened en cuenta que no veremos todo esto en la serie, ya que cambiarán algunas cosas. Nada más que decir, espero que os haya gustado. Hasta la próxima y adiós.